Maximiliano Luna. La ley ómnibus enviada al Congreso para ser debatida durante las sesiones extraordinarias en curso incluye un insólito requisito para las reuniones en espacios públicos, puesto que en el caso de participar 3 o más personas se deberá pedir permiso al Ministerio de Seguridad de la Nación, con una antelación de 48 horas. En el caso de que se trate de una manifestación espontánea, el gobierno plantea que la notificación deberá ser presentada con la mayor antelación posible, respetando los requisitos mencionados anteriormente. Esta normativa autoriza a las fuerzas federales a intervenir para evitar cortes o piquetes, empleando la mínima fuerza necesaria y suficiente para la situación. A su vez, los autores, partícipes y cómplices o instigadores serán identificados, y se conformará un registro de organizaciones y sus líderes. Por otro lado, la ley ómnibus sostiene que los organizadores serán solidariamente responsables por los daños que los manifestantes ocasionaren durante la movilización. Promovemos estas reformas en nombre de la Revolución de Mayo de 1810 y en defensa de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos, planteó en sus fundamentos la ley ómnibus. Salto de calidad educativo. Las propuestas que presentó Milei en materia educativa confirman lo que ya había mostrado en el GNU. Juan Ignacio Roncoroni. Más apertura, menos Estado. La apertura y la ampliación de la esfera privada en la economía tiene, en el extenso articulado de la ley ómnibus, varios aspectos. También frena la vigencia para prestación básica universal, la compensatoria, el retiro por invalidez, por fallecimiento y por permanencia. Y en este marco, el artículo 348 del proyecto que el presidente entregó al Congreso plantea derogar la ley N-grado 24.515, que fue la que en su momento fundó el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, INADI. El proyecto de ley ómnibus que presentó el gobierno en el Congreso abarca una enorme cantidad de áreas, pero es indudable que el aspecto impositivo resulta lo más urgente de implementación. La suba de retenciones al 15% para todas las exportaciones y del 31% a 33% para el complejo sojero es el caso más claro. Y lo mismo sucede con la moratoria impositiva y el blanqueo. Son instrumentos que han utilizado prácticamente todos los gobiernos en el inicio de sus mandatos, casi desde la vuelta de la democracia. En el caso de las acciones de ANSES sucede algo parecido, ya que buscan que sean transferidas al Tesoro, sin mayores precisiones. Por un lado, el peronismo, que integra el bloque de Unión por la Patria, y la izquierda fueron muy duros con la iniciativa y dejaron en claro que rechazarán el proyecto en el Congreso. Otros espacios, como la Coalición Cívica, la UCR y Juntos por el Cambio, fueron más cautelosos, pusieron el foco en los denominados superpoderes que pretende Milei, y reclamaron prioridades para el tratamiento de los distintos puntos de la ley. El legislador dijo que el proyecto tiene visos napoleónicos y advirtió que los cambios, para que se sostengan, tienen que tener consensos. Si está de moda ahora, bueno, que la casta, que los diputados son todos unos inútiles, me tiene sin cuidado. En la ley ómnibus que acaba de ingresar al Congreso, se cercena el derecho de manifestación modificando el artículo. El mega GNU y la ley ómnibus incluyen cientos de reformas económicas y administrativas, pero la reversión del impuesto a las ganancias, una de las reformas que el presidente Javier Milei necesita con más urgencia, continúa siendo una incógnita. Pero no es un olvido. En realidad se espera que se envíe un proyecto individual luego de que el gobierno asegurara que se avanzaría en el restablecimiento del tributo. Volver a introducir ganancias es la solución que permite que las provincias puedan encauzar sus cuentas. Con la suba de este último, en la actualidad solo pagan ganancias aquellos que perciben salarios brutos de más de $1.980.000. Esta ley, que reforma el impuesto, fue aprobada por el Senado a fines de septiembre. La ley ómnibus de Javier Milei incluye cambios en educación. La ley ómnibus que presentó hoy el gobierno nacional propone un examen para todos los estudiantes al final de la secundaria, la difusión de los resultados de evaluaciones estandarizadas por escuela y una mayor evaluación de los docentes, entre otros cambios en el sistema educativo. La mayoría de los artículos implican modificaciones de la Ley de Educación Nacional, N-grado 26.206 y la Ley de Educación Superior, número 24.521. De esta manera, se incorpora a la ley la prioridad de enfocar la evaluación en las áreas de matemática y comprensión lectora, algo que ya se venía haciendo en las últimas ediciones de las pruebas Aprender. También se señala que la evaluación periódica será una condición y un aliciente para poder desempeñarse como docente en el país.
El proyecto señala que la asignación de recursos se efectuará de manera que se asegure el acceso a la educación superior en todo el territorio nacional, se fomente la calidad y pertinencia de la formación, y se garantice la eficiencia en el uso de los recursos públicos. La ley ómnibus de Javier Milei propone que las universidades públicas sean pagas para los extranjeros sin residencia. En su artículo 553, plantea un cambio drástico que tiene que ver con las universidades públicas. Se les comenzará a cobrar a los estudiantes extranjeros sin residencia en Argentina. Ese mismo artículo elimina la prohibición de que las universidades suscriban acuerdos que impliquen ofertar educación como un servicio lucrativo, o que alienten formas de mercantilización. Se advierte también en el texto que la asignación de recursos se efectuará de manera que se asegure el acceso a la educación superior en todo el territorio nacional, se fomente la calidad y pertinencia de la formación, y se garantice la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Siempre serán recursos complementarios, concluye el apartado referido a las universidades. En el texto se prevén cambios en la ley de hidrocarburos, en el marco regulatorio del gas natural y la energía eléctrica, la unificación de los entes reguladores, la liberación del precio de las tarifas, la derogación del concepto que indica que autoabastecimiento energético es objetivo prioritario, la privatización de IF y la continuidad en las retenciones que paga el sector. Ahora los objetivos principales serán maximizar la renta obtenida de la explotación de los recursos y satisfacer las necesidades del país. En cuanto a las tarifas, habrá un nuevo marco regulatorio para el gas natural y la electricidad. En ambos casos lo que se busca es liberalizar los precios, acelerar inversiones y el desarrollo de infraestructura privada. Biocombustibles. La norma también prevé cambios en la ley de biocombustibles, como el biodiesel y el bioetanol, que son derivados de origen vegetal como el maíz, la soja y la caña, con el que se realizan cortes con los combustibles fósiles. Milei presentó su visión de la Argentina del futuro: más apertura, menos Estado y un salto de calidad en la educación pública. En 664 artículos y 351 páginas, el presidente propuso ambiciosas reformas para modernizar el país. Quedó expuesto de manera nítida el contraste de dos Argentinas que están tironeando del futuro. Que gane una, inexorablemente, supone que pierda la otra. El presidente Javier Milei tomó la decisión y finalmente envió al Congreso un voluminoso proyecto de reformas que, más allá de su contenido amplio y diverso, explicita de manera cabal su visión sobre un país distinto, más moderno, abierto y dispuesto a cambiar un modelo que no funciona. Con cambios ambiciosos en materia educativa, se trata de la propuesta de un líder político decidido a dejar atrás una década de estancamiento y deterioro social. Si además del teléfono y la notebook, por ejemplo, trae una PlayStation siempre sin fines comerciales, tiene una franquicia de $500 por vía aérea o marítima. Entonces, si el producto excede esa franquicia y cuesta $600, deberá pagar el 50% de impuesto por la diferencia entre el monto y los $500. En el ejemplo, 50% sobre $100 y a dólar oficial. Si se ingresa una PlayStation de $600 más un Apple Watch de $400, por ejemplo, suma $1.000 menos $500 estadounidenses. De aprobarse el proyecto de ley que se acaba de enviar al Congreso, no va a existir esa franquicia de $500. Asimismo, el artículo 348 del proyecto que el presidente entregó al Congreso plantea derogar la ley N grado 24.515, que fue la que en su momento fundó el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, INADI. De esta manera, ese organismo también desaparecería, al igual que otros, como el Instituto Nacional del Teatro y el Fondo Nacional de las Artes, aunque el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, INCAA, sí se mantendrá. No obstante, dichos estudiantes podrán ser titulares de becas, en caso en que ello sea previsto por los estatutos correspondientes, o por los convenios del párrafo siguiente. A su vez, se establecerán mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan determinar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos. El Poder Ejecutivo Nacional preverá lo necesario para la efectivización de este proceso, así como las excepciones que fueren necesarias, se detalla. Las jubilaciones se modifican cada 3 meses por la fórmula de movilidad. Según la norma, el Poder Ejecutivo podrá realizar aumentos por decreto hasta que se establezca un nuevo mecanismo de revisión automática.
El artículo 106 de la norma suspende la aplicación del artículo 32 de la Ley 24.241 que establece la movilidad de los haberes por jubilaciones y pensiones, de la que también dependen la asignación universal por hijo, AU, y la asignación por embarazo, por ejemplo. También se suspende la vigencia para prestación básica universal, la compensatoria, el retiro por invalidez, por fallecimiento y por permanencia. En este último caso, la fórmula se regía en un 70% en base a la inflación y el 30% en base a los salarios.